Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net y en este video tutorial te voy a explicar detalladamente paso a paso cómo resolver un triángulo oblicuángulo aplicando la ley del seno. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces vamos a resolver el siguiente triángulo oblicuángulo donde podemos evidenciar que la amplitud de este ángulo es igual a 65 grados, la amplitud de este ángulo 55 grados y la longitud de este lado es igual a 7 centímetros. Entonces lo primero que vamos a hacer en este caso es nombrar el triángulo oblicuángulo. ¿Listo? Entonces a este ángulo lo vamos a llamar ángulo A este ángulo lo vamos a llamar ángulo B y a este ángulo lo vamos a llamar ángulo C. De igual forma, el lado opuesto del ángulo A, que es este lado, lo vamos a llamar A minúscula. El lado opuesto del ángulo B, que es este lado, lo vamos a llamar B minúscula. Y el lado opuesto del ángulo C, que es este lado, lo vamos a llamar C minúscula. Si te das cuenta, conocemos la amplitud del ángulo A, conocemos la amplitud del ángulo B y conocemos la longitud de este lado, es decir, el valor de B. Entonces desconocemos el valor de A minúscula, el valor de C minúscula y el ángulo C. Entonces, en este caso, como conocemos la amplitud de dos de los ángulos y conocemos la longitud de uno de los lados, podemos aplicar la ley del seno. Pero ahora, ¿qué nos dice la ley del seno? Si no sabes, no te preocupes. Te comento que la ley del seno nos dice que el seno del ángulo A sobre la longitud del lado opuesto del ángulo A, es decir, A minúscula, es igual al seno del ángulo B sobre el lado opuesto del ángulo B, es decir, B minúscula, y esto es igual al seno del ángulo C sobre el lado opuesto del ángulo C, es decir, C minúscula. De aquí podemos sacar tres igualdades. La primera es que el seno del ángulo A sobre A minúscula, es decir, la longitud del lado opuesto del ángulo A, es igual al seno del ángulo B sobre B minúscula. Otra igualdad, que el seno del ángulo A sobre A minúscula es igual al seno del ángulo C sobre C minúscula, es decir, sobre el lado opuesto del ángulo C. Otra igualdad es que el seno del ángulo B sobre el lado opuesto de ese ángulo es igual al seno del ángulo C sobre C minúscula. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es hallar la amplitud del ángulo C. ¿Por qué? Porque recordemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados. Mira, es decir, que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C nos tiene que dar 180 grados. Entonces decimos el ángulo A, es decir, 65 grados, más el ángulo B, es decir, 55 grados, más el ángulo C, que no lo conocemos, es igual a 180 grados. ¿Listo? Ahora lo que debemos hacer es resolver esta suma o adición. Entonces decimos 65 grados más 55 grados es igual a 120 grados. Más el ángulo C, y esto es igual a 180 grados. Como nosotros necesitamos es hallar la amplitud del ángulo C y como 120 grados está acompañando la incógnita y a la vez está sumando, lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación contraria. Y la operación contraria de la suma es la resta. Es decir, que 120 grados va a restar con 180 grados. Entonces decimos que el ángulo C es igual a 180 grados menos 120 grados. Entonces decimos que el ángulo C es igual a 180 grados menos 120 grados es igual a 60
grados. Entonces, ya conocemos el ángulo C, que es igual a 60 grados. Ahora lo que vamos a hacer es hallar el valor de A, es decir, la longitud de este lado. Como en este caso, conocemos el ángulo B y conocemos la longitud del lado opuesto, entonces debemos implementar una igualdad que me involucre estos dos valores y la amplitud del ángulo A, debido a que vamos a hallar la longitud de A liso, y esa igualdad es esta. Entonces decimos que el seno del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 65 grados sobre el lado opuesto, no lo conocemos, es A, es igual al seno del ángulo B, pero ¿quién es el ángulo B? 55 grados sobre la longitud del lado opuesto, es decir, 7 centímetros. Entonces, lo que nosotros debemos hacer en este caso es multiplicar en diagonal, ¿listo? En diagonal. Pero teniendo en cuenta que la cantidad que multiplica con la incógnita va a dividir, porque necesitamos despejarla, ¿listo? Porque ahí nos vamos a ahorrar un paso, ¿listo? Nos vamos a ahorrar un paso. Entonces decimos que A es igual a ¿quién? A 7 centímetros por el seno de 65 grados sobre el seno de 55 grados. Ya sabemos que el seno de 55 grados está dividiendo porque se encontraba en este caso multiplicando con la incógnita. Lo que hicimos ahí fue saltarnos un paso. Esta división o cociente la vamos a resolver en la calculadora. Para ello, la calculadora debe estar configurada en modo DET, que significa grados. Si tú no sabes configurar tu calculadora en modo DET o grados, ten presente los siguientes pasos. El paso número 1 es presionar la tecla Shift, luego presionamos la tecla modo, y luego presionamos el número 3, debido a que al frente del número 3 está la palabra DET, que significa grados. Y ahí tenemos configurada nuestra calculadora en modo DET o grados. Entonces decimos que A es igual a, entonces abrimos paréntesis, 7 por el seno de 65 grados, cerramos paréntesis, dividido el seno de 55 grados y le damos en igual. Y podemos evidenciar que hemos obtenido como resultado 7,74 centímetros aproximadamente, tomando solamente dos cifras decimales. Entonces ya conocemos el valor de este lado, es decir, la longitud de este lado, que es igual a 7,74 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la longitud de este lado, es decir, el valor de C. Para ello podemos implementar una igualdad que me involucre, ojo aquí, que me involucre el ángulo A, el lado opuesto del ángulo A, el ángulo C o este lado. Otra igualdad que me involucre el ángulo B, el lado opuesto, el ángulo C y el lado opuesto, es decir, C minúscula, que es el valor que vamos a hallar. Y esas igualdades son estas dos, ¿listo? Sin embargo, voy a trabajar con esta igualdad. Si tú deseas trabajar con esta igualdad, lo puedes hacer, que vamos a obtener el mismo resultado. Entonces decimos que el seno del ángulo A, pero ¿quién es el ángulo A? 65 grados. Sobre A minúscula, que corresponde al lado opuesto del ángulo A, que en este caso lo acabamos de calcular, quien fue 7,74 centímetros, y nos dicen que esto es igual al seno del ángulo C, pero ¿quién es el ángulo C? 60 grados sobre el lado opuesto del ángulo C, que no lo conocemos, es decir, C minúscula. Entonces, lo que debemos hacer es multiplicar
en diagonal. ¿Listo? Entonces, como en este caso nosotros necesitamos es hallar el valor de C, y como seno de 65 grados está multiplicando con la incógnita, entonces ya sabemos que va a dividir. Lo que vamos a hacer es saltarnos un paso. ¿Listo? Entonces decimos que C es igual a ¿quién? A 7,74 centímetros por el seno de 60 grados sobre el seno de 65 grados. ¿Listo? El seno de 65 grados. Entonces decimos que C es igual a, entonces abrimos paréntesis, 7,74 centímetros por el seno de 60 grados, cerramos paréntesis, dividido el seno de 65 grados, y esto es igual a 7,39 centímetros aproximadamente. Entonces podemos concluir que la longitud de este lado es igual a 7,39 centímetros. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que se resuelve un triángulo oblicuángulo cuando conocemos la amplitud de dos de sus ángulos y la longitud de uno de los lados opuestos de uno de los ángulos. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?